Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos aquí a este canal de farmacología para enfermería. El día de hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante, que son los anticoagulantes. Para entender los anticoagulantes, pues es necesario tener conocimientos básicos de lo que es la coagulación. Obviamente hay que saber cómo se llevan a cabo la activación de las plaquetas o la formación del tapón hemostásico primario. Y pues también tenemos que saber la hemostasia secundaria, que es toda la secuencia de reacciones que conllevan a la formación de un coágulo. De manera muy general, en la parte de las reacciones químicas, hay que recordar que en nuestra sangre existen ciertas proteínas que tienen la capacidad de, vamos a utilizar un término muy coloquial, cuajarse. Tienen la capacidad de hacer como si fuera gelatina, cuajarse, para evitar que exista una pérdida de sangre. Y esas moléculas o esas proteínas se llaman factores de coagulación. Dichos factores de coagulación reaccionan en cadena y pues forman eso. Lo importante es que el fibrinógeno, que es un factor de coagulación, se transforma en fibrina, y la fibrina va a ser esa como gelatina que pues que le va a dar forma y le va a dar mayor resistencia al coágulo. ¿De acuerdo? Entonces los anticoagulantes lo que hacen es evitar esas reacciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar los anticoagulantes desde el punto de vista farmacológico. Vamos a verlos de manera muy general, con la intención de que sea pues más sencillo de entenderlo para cuando leas tu libro. ¿De acuerdo? Y pues bueno, vamos a ver. Los fármacos anticoagulantes se pueden dividir de varias maneras. La verdad es que esta forma de clasificación me gustó bastante porque es como que sencilla. Tenemos a los fármacos que inhiben o inactivan a la trombina, que es el factor 2A, o el factor 2 activado, o los fármacos que inhiben la síntesis de los factores de coagulación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos entre los fármacos que inactivan a la trombina, tenemos a los inhibidores directos, que son la hirudina y el argatroban, y los inhibidores indirectos, que son las bien conocidas heparinas. Y aquellos fármacos que son inhibidores de la síntesis hepática, pues son conocidos como anticoagulantes orales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos a los inhibidores directos de la trombina, que se pueden subdividir a su vez en parenterales y los orales. Los parenterales son la hirudina, la deshirudina, la vivalirudina, el argotraban y el melagatrán, mientras que los orales era el gimelagatrán. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estos fármacos pues se caracterizan porque se unen a la trombina, y esta trombina va a tener dos puntos importantes en su estructura molecular: su sitio de acción, como todas las enzimas, y un sitio un poquito más alejado que se conoce como punto externo. Entonces los mecanismos de acción es que estos fármacos se unen a este sitio activo o a este punto externo y lo inhiben. ¿De acuerdo? Depende del subtipo de anticoagulante, pero de manera muy general actúan sobre esos puntos y los inhiben. Ahora bien, estos fármacos, los que estamos viendo, los directos, pues se indican para casos de trombocitopenia severa, para revascularización o profilaxis de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. La verdad es que al menos en los hospitales de primer nivel no se usan tanto, se utilizan más las heparinas, que son los fármacos que vamos a analizar un poquito más. Estos fármacos, yo creo que será muy entendible que todos los anticoagulantes, si obviamente estamos evitando una función vital del cuerpo, que es coagular, los pacientes pues tenderán al sangrado. Entonces, una característica muy importante de los anticoagulantes es que las personas tienen riesgo de sangrado. En este caso, de los activadores directos, pues también hay daño hepático, por eso hay cierta elevación de las enzimas hepáticas. Los más interesantes, o los que se utilizan más, aunque no son los mejores, hay mejores fármacos anticoagulantes,
Por ejemplo, actualmente está mucho los estudios sobre un anticoagulante que es el Rivaroxaban, especialmente porque no hay que hacerle tantos controles de laboratorio. Eh, Sin embargo, pues los libros de farma tienen poquita información, o sea, ya es un anticoagulante que se utilizaba mucho antes, pero que ahorita pues se está investigando más, ¿no? Entonces, yo te invito a que investigues qué es el Rivaroxaban, pues para ampliar este tema. Pero regresamos, las heparinas. Las heparinas son inhibidores indirectos de la trombina. ¿Pero qué es la heparina? La heparina va a ser una familia de polisacáridos. ¿Qué es eso? Un polisacárido va a ser una estructura que tiene como base un carbohidrato, pero que son cadenas muy largas. Muy largas. Entonces, este polisacárido tiene una secuencia, que es la D-glucosamina sulfatada y el ácido delta glucurónico. Estas moléculas se repiten de manera constante y forman grandes cadenas de carbohidratos. Imagínate, la porción más pequeñita pesa 1700 daltons. ¿De acuerdo? Entonces, chécate, son moléculas muy grandes. Y es por eso que las heparinas se clasifican a su vez. Las heparinas se clasifican dependiendo del tamaño de la molécula. Y tenemos las heparinas clásicas o la heparina no fraccionada. Tenemos la heparina de bajo peso molecular, que son aquellas heparinas que han sido recortadas, y dentro de las cuales podemos tener una que se utiliza mucho, que es la enoxaparina, enoxaparina, y tenemos a los pentasacáridos, que son por ejemplo el fondaparinux. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen las heparinas? Las heparinas se unen a una molécula que se llama antitrombina 3. La antitrombina 3 es una molécula que se encarga de regular la cascada de coagulación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las heparinas se unen a la antitrombina 3 y aceleran la unión de la antitrombina con el factor 10 activado y con el factor 2 activado. ¿Qué es lo que hacen? Evitan que pues sigan funcionando. Por tanto, aquí hay algo muy interesante. Estas heparinas tienen dos efectos importantes. Son antitrombóticas y son anticoagulantes. Y depende a qué inhiban más. Se inhiben más la antitrombina 3, se une más al factor 10A, el efecto será más antitrombótico. Mientras que si se une más al factor 2 activado, tendrá más efecto anticoagulante y por lo tanto más tendencia al sangrado. Por eso es que pues se hicieron varios estudios para buscar la forma de que fuera más específica del factor 10 activado, que es el caso de los pentasacáridos. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos fármacos, ¿qué efectos tienen? Número 1, anticoagulante, que son primero o en orden de potencia las heparinas no fraccionadas, seguidas de las de bajo peso molecular, y por último los pentasacáridos. Son también fármacos antitrombóticos, es decir, que van a evitar que se formen, que esos coagulillos salgan volando, ¿de acuerdo? También tiene función fibrinolítica, se ha visto que tienen función en la lipólisis, también se ha visto que tienen efectos sobre las plaquetas. Pero aquí hay algo importante. Estos fármacos deben de mantenerse controlados gracias a un a través de un estudio que se llama tiempo parcial de tromboplastina o TPT. El TPT es un estudio de coagulación y estas moléculas, que es la heparina, requieren de control de TPT. Si este se prolonga mucho, pues obviamente aumentará el riesgo de sangrado de mis pacientes. Ahora bien, estos fármacos no se absorben por vía oral, por lo tanto todas las heparinas se aplican de vía parenteral, intravenosa o subcutánea, depende del tipo. Hay unas que no se pueden administrar por esas vías, pero todas son inyectadas. Característica de estas moléculas es que se unen tremendamente a proteínas. Y a diferencia de las otras, las de bajo peso molecular tienen vida media mayor que las no fraccionadas. Reacciones adversas de estos fármacos. Obviamente, las hemorragias. La hemorragia es más frecuente en las heparinas no fraccionadas. Y si tenemos el caso de una hemorragia y mi paciente tiene heparina no fraccionada, yo le voy a administrar protamina como antídoto.
En el caso también de estos fármacos es que pueden producir trombocitopenia. Se ha visto que también inducen osteoporosis. Y aunque es raro, si nosotros aplicamos estas heparinas pueden generar una reacción de antígeno anticuerpo y por lo tanto generar algo que se llama necrosis dérmica. Y también algo que también es raro es que estos fármacos pueden inhibir la producción. Por lo tanto, si yo empleo estos fármacos en dosis muy altas, puedo condicionar en mis pacientes hipercalemia y por consiguiente alteraciones cardíacas. Por lo tanto, en pacientes que sean insuficientes cardíacos, habrá que tener un control muy estricto de estos fármacos. ¿Para qué se emplean estos fármacos? Prevención de trombosis venosa profunda, para el tratamiento de trombosis venosa profunda o tratamiento de tromboembolia pulmonar, y también en los libros marca profilaxis de la angina inestable. Por ejemplo, en pacientes que tienen larga estancia hospitalaria, pacientes que se operaron, que tienen tendencia a formar trombos, pues se les aplican estos medicamentos. Tenemos otros anticoagulantes que la verdad es que ya no se utilizan tanto por los riesgos que tienen. Hay mejores, insisto, pero pues si no hay, pues hay que usarlos, que son los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales son fármacos que son antagonistas o que van a inhibir el uso de la vitamina K. Por eso algunos los llaman anticoagulantes antivitamina K. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es inhibir la activación de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y como ya no hay esta vitamina K, estos factores de la coagulación no se forman de manera correcta y por obvias razones no hay coagulación. ¿Cuáles son estos fármacos? Estos fármacos son la acenocumarina y la warfarina. Y estos fármacos requieren de controles de tiempos de coagulación. ¿Qué tiempos de coagulación? El tiempo de protrombina, que de manera estandarizada se mide en otro estudio o en una corrección que se llama INR. ¿De acuerdo? Estos fármacos, como su nombre lo dice, son fármacos que pueden administrarse de manera oral. Se alcanzan concentraciones máximas alrededor de 3 a 6 horas, pero algo muy importante es que estos fármacos tienen una unión increíblemente a proteínas, y esto es lo que los hace un poquito peligrosos, puesto como ya hemos visto, hay diversos fármacos que se unen a las proteínas. Entonces, si nosotros damos fármacos que se unan a proteínas y le doy un anticoagulante, voy a anticoagularlo más. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con el uso de estos anticoagulantes, puesto que tienen una gran cantidad de interacciones farmacológicas, ¿sale? El metabolismo de estos fármacos es hepático, su excreción es renal y mira, tiene una vida media realmente interesante. O sea, el acenocumarol tiene una vida media de 24 horas, mientras que la warfarina tiene una vida media de 44 horas. O sea, chécate, ¿no? La ventaja de estos fármacos es que su antídoto es muy sencillo, vitamina K. Si yo tengo un paciente que tengo este tipo de anticoagulante y veo que un paciente empieza a sangrar, le pongo vitamina K y pues se resuelve el problema, ¿no? Pero como te digo, tiene múltiples reacciones adversas. Son frecuentes por las interacciones. Por eso es que a lo mejor no se vea que se usen tanto. Pero obviamente cuando están indicados, pues se pueden emplear, ¿no? Ejemplo, hemorragia, como gingivorragias, hematomas, y en casos también complicados, pues hemorragia cerebral. Como te tiene múltiples interacciones. O sea, tú búscale googleale interacciones farmacológicas de la warfarina y te van a salir muchas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y especialmente decirle al paciente que si está tomando acenocumarol o está tomando warfarina, sí decirle, ¿sabe qué? Cuando vaya con su médico, así le dé un catarrito y le vaya a dar una aspirina, pregunte y dígale, tomo esto, ¿no tiene interacción? Porque muy probablemente sí la tenga, ¿sale? Obviamente va a haber situaciones que potencien el efecto anticoagulante.
Por ejemplo, una obstrucción biliar, síndromes de mala absorción, uso de antibióticos no absorbibles, o el uso de fármacos que se unan a proteínas. Si nosotros empleamos o tenemos esas situaciones, el paciente tiene más riesgo de sangrado. A diferencia, por ejemplo, también hay cuestiones que disminuyen su acción. Por ejemplo, una dieta rica en verduras. Si una persona come muchas verduras, pues va a tener más vitamina K y por obvias razones este fármaco dejaría de funcionar, ¿no? Y también se ha visto que disminuye su función cuando se emplean fármacos hipnóticos o sedantes, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería como rápidamente lo que son los anticoagulantes. Insisto, hay indicaciones precisas, hay dosificaciones porque hay dosis profiláctica, dosis de tratamiento y obviamente hay que estar vigilando a nuestro paciente. Nada más yo te pido que investigues sobre el Rivaroxaban y veas qué tan bueno es en comparación con otros fármacos anticoagulantes, ¿de acuerdo? Pues espero que esta clase haya sido de mucho provecho y pues cualquier duda, comentario o sugerencia, pues aquí estamos. Cuídate mucho y estamos en contacto.